Muy bien, vamos a dar comienzo a este tema que nos toca hoy, que es el tema 6, la Biblia. Cuando Dios se nos revela desde la creación hasta los tiempos actuales, lo hizo por dos vías, dos caminos, para introducirnos en el tema. Un camino fue natural, cuando Él se dio a conocer de manera natural, de manera especial en el paraíso, que caminaba y dialogaba con Adán, de padre e hijo, una amistad especial. La parresía se llamaba, se puede llamar, seguir llamando, esa relación especial con Dios Padre, que la tiene, bueno, la parte humana del verbo encarnado, con Dios Padre, que es donde nos nace la oración del Padre Nuestro, Abba Padre, que estás en los cielos. Esa revelación natural que los paganos, los pueblos no hebreos, no judíos, al buscar, interpelar y preguntarse sobre las primeras causas, los primeros principios, el origen del universo, de la vida, qué es la vida, qué es el cosmos, dónde surge todo, quién gobierna todo, quién creó todo, qué es la providencia de todo esto. Bueno, que se fueron preguntando y creando ciencia, haciendo ciencia, ¿no? Usando la razón, el razonamiento. De ahí nace la filosofía. Hoy día el cristiano, por la relación natural, puede expresar o puede demostrar que Dios existe. Simplemente con mirar la belleza de una flor, cuando uno va a la montaña, a la cima del Sierra, así ve la belleza de la creación. En la noche, en el campo, cuando se ven más estrellas, ve el cosmos, o un telescopio. Todo lo que es de la ciencia, todo aquello que asombre, que causa admiración y contemplación natural de la ciencia, dice, esto no pudo haber sido azar, ni casual. Esto es algo realmente que tiene una causa primero, un motor primero, una inteligencia más allá de todo y que es eterno. A todo eso llamamos Dios. Y la revelación sobrenatural es aquella que nos viene en ese encuentro de Dios con el pueblo elegido, con Adán primero y Eva, después con los patriarcas, Abraham, Noé, Moisés, los profetas, los reyes, los jueces, Jesucristo, cuando nos revela el Padre y el Espíritu Santo, que son la Santísima Trinidad. De alguna forma eh, quedó escrito en lo que llamamos palabra de Dios escrita, y hay libros que son canónicos, o sea que la iglesia dijo, esta es revelación cierta, certera, de estudio y discernimiento, y se formó la Biblia. La palabra Biblia, de biblos, significa biblioteca, es un conjunto de libros. El punto central es Jesucristo. Antes Jesucristo y después Jesucristo. Antes Jesucristo la antigua alianza, el Antiguo Testamento, y después Jesucristo la nueva alianza, la buena nueva, el Nuevo Testamento. Entonces la Biblia es la palabra de Dios escrita. También tenemos la tradición, la gran sagrada tradición de la iglesia, que es aquello
que según San Juan, al último de su evangelio, dice, no pudimos haber escrito todo de Jesucristo, todo, porque no alcanzaría los papiros, las hojas, los libros, la tinta, las plumas, el lápiz, lo que sea, ni la ciencia para escribir todo lo que Jesús enseñó. Entonces, a eso llamamos tradición, todo lo que hemos recibido por tradición oral, de maestros e discípulos, de apóstol en apóstol, de obispo en obispo, de papa en papa, sacerdotes, diáconos, catequistas, santos padres de la iglesia, doctores de la iglesia, los padres del desierto, hasta el día de hoy. Y todos aquellos teólogos que se dedican a esto y a estudiar y a enseñar y que forman parte de lo que se llama el magisterio, que son los obispos en comunión con el Papa, que se dedican a custodiar, estudiar, custodiar, enseñar, representando a nuestra iglesia como madre, maestra, el magisterio, madre y maestra, para que nosotros podamos contemplar la belleza de la verdad de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios escrita. Entonces, la Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados que contiene las historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos, con base a la tradición judía en el Antiguo Testamento y el anuncio del Evangelio en el Nuevo Testamento. Recordando de que, porque hay un magisterio, hay una sagrada tradición de la palabra de Dios oral, y es palabra de Dios, no podemos ser biblistas y quedarnos en la letra. Porque incluso dentro de la Biblia hay cosas que ahí se narran, se dicen, se cuentan y que no son históricos, científicamente históricos. Hay cosas ahí que son revelación divina, pero no es para dar un dato científico estrictamente científico o históricamente científico, sino es también como una catequesis, de alguna forma. eh, Todo lo que está escrito ahí, hay que leerlo en clave de que está escrito para nuestra salvación. Todo lo que está ahí es para nuestra salvación. Hay que leerlo de esa forma, hay que interpretarlo de esa forma. Todo lo que está escrito ahí es la enseñanza de Dios a través de la historia, de todos los sucesos que han pasado, las enseñanzas que hay ahí, el misterio de la fe, lo que se revela ahí, todo está con una meta, un fin, una causa y un efecto. ¿Cuál es el efecto? Nuestra salvación. Bien, volviendo a la Biblia, parte de la Biblia. Uno, Antiguo Testamento, tiene 46 libros, la historia del pueblo hebreo, y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, son 73 en total, es la historia de la Iglesia Católica. El autor de la Biblia, solo Dios, solo Dios. El Espíritu Santo inspirando a los que se llaman agiógrafos, que son los que escribieron, ¿no? Como Moisés, Rey David, los evangelistas, Marco, Lucas, Juan y Mateo, San Pablo, etc. Este, Algo en tener en cuenta. eh, Tampoco es muy tan literal esto. También se dice que, por ejemplo, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que están en el Antiguo Testamento, fueron escritos estrictamente por Moisés, y no es todo por Moisés. Se da la autoría a Moisés porque es la enseñanza mosaica, la enseñanza que nos viene creada a través de Moisés, el patriarca, ¿no? Pero pudiera haber sido escrito por otros hagiógrafos, por tradiciones, este, pero la enseñanza engloba el mensaje que Dios quiere que recibamos a través de Moisés, del personaje de Moisés. Eso hay que entenderlo de esa forma, ¿no? Bueno, entonces la Biblia es un libro con dos partes. El Antiguo Testamento antes de Cristo, el Nuevo Testamento después de Cristo. Testamento significa pacto, un acuerdo entre dos partes. Un ejemplo, después del diluvio universal,
todo lo que sucedió en esa relación Dios y Noé, y el arca de Noé. Dios hizo un pacto cósmico con Noé diciendo, y viendo el resultado de todo esto, dice, no prometo no hacer de vuelta algo semejante, un nuevo diluvio. Y puso como símbolo, como signo, el arco iris. Dios creó el arco iris y dejó como signo y símbolo de la alianza, de ese pacto cósmico de que esto no vuelve a suceder. Así que todas estas cuestiones que surgen y que hablan del fin del mundo, con catástrofe, terremoto y etcétera, tantas cosas que se cuentan que causan terror, temblor y temor, miremos el arco iris y recordemos el pacto cósmico que Dios hizo con nosotros. Y está la respuesta. Eso no es el fin del mundo ni el fin de los tiempos. No sabemos. Jesús dijo, solo el Padre lo sabe. Dediquémonos a amar, tener fe, esperanza, hacer méritos para el cielo. Ese es la verdadera meta y fin último, nuestra bienaventuranza, como debemos estar fijados. ¿Sí? Por eso la Biblia es una enseñanza, una revelación de Dios real, verdadera, pero con el fin de nuestra salvación. Hay que leerlo así, para nuestra salvación. Entonces la Biblia es un conjunto de libros escritos por varios autores inspirados por Dios. Se divide en el Antiguo Testamento, compuesto por 26 libros, narra la historia del pueblo de Israel. Nuevo Testamento, compuesto de 27 libros, 73 en total, narra el mensaje y vida de Jesús, o sea, la presencia de Dios en nosotros. Una forma. Esto que sigue acá eh, trata de explicarnos cómo se cita la Biblia. Simple. Normalmente en la Biblia, en la Sagrada Escritura, eh, se pone primero el nombre del libro, sigue el número del capítulo, el coma. Fíjense que cuando citamos, encontramos una coma, es católica. Cuando hay dos puntos, es protestante. Podemos diferenciar eso. Cuando hay una coma, es una cita católica. Cuando hay dos puntos, es una cita protestante. Una coma que separa el capítulo de los versículos. Después sigue el versículo o los versículos. ¿Qué significa eso? Cada numerito que representa un versículo es una oración. La oración empieza con mayúscula y termina con punto. Seguido o punto aparte. Entonces, son, cada versículo es una oración completa. Cuando dice, por ejemplo, en Marcos, libro de San Marcos, capítulo 12, versículos del 30 al 32, nos está diciendo que le busquemos el libro de San Marcos, dentro del libro de San Marcos, el capítulo 12, y dentro del texto del capítulo 12, las oraciones 30, 31, 32, o sea, del 30 al 32. Cuando hay un punto, quiere decir que se lee ese versículo y se salta al versículo que sigue, o sea, póngale que diga Marcos 12, 30, un punto y diga 33. O 30, un punto, 32. Ese 31 no se lee. Pasa entonces, el 31 no se lee. Pasa eso, ¿no? Normalmente en todas las Biblias este, católicas, tengo que recordar que no toda Biblia es cristiana católica, porque hay sectas que crean Biblias con traducciones propias y cuando hay Biblias que cambian la verdadera y sana y real traducción, cambia el mensaje. En la Biblia, si vos cambias un verbo, un adjetivo, una coma o un acento,
cambia el mensaje. Esto sí hay que ser estrictos en la traducción, porque cambia el mensaje. Y si cambia el mensaje, ya no es palabra de Dios. Si cambia el mensaje, ya no es lo que Dios dice y lo que Dios quiere enseñar. Muchas veces el ser humano mete mano a las cosas y a veces se equivoca. Por eso hay que tener mucho cuidado. Primero, en tener en caso una Biblia católica. ¿Cómo sé que es Biblia católica? La más conocida, la de Jerusalén, la del pueblo de Dios, Travinger, la Carcolunga. Cuando abro la Biblia, la peor tapa, ahí debo buscar, cuando se explica sobre la Biblia, y da la introducción, que aquí tenemos en mano, y en la tapa, vienen algunas cosas, hay que buscar la hoja donde está, donde indica, dónde fue imprimido. Comúnmente dice quién hizo la introducción, o dónde fue imprimido, el país, el año de impreso, pero ahí cerca, o arriba, más abajo, va a aparecer lo siguiente. Se escribe ni il Ofstat, en Nikil Ofstat, o sea, el censor. Alguien autorizado por la iglesia, un exégeta, doctor de la iglesia, experto en Biblia, eh, que es censor, entonces él revisa la traducción completa de esa Biblia y dice, y da la autorización o no. Si está el Nikil Ofstat, está autorizado. Después viene la revisión por el obispo del lugar, y el obispo se sabe poner, imprímase una cruz, el nombre del obispo que autoriza ser imprimido. Si está esas dos cosas, esa Biblia es católica y tranquilamente podemos usar. Ciertamente. Un ejemplo, vamos a ir a buscar. A veces hay libros que pueden ser uno o dos o tres libros del mismo autor, o el mismo profeta, o el mismo rey, el mismo patriarca, o el mismo evangelista. Por ejemplo, primera carta de San Juan, segunda carta de San Juan, primera carta de San Pablo a los Corintios, segunda carta de San Pablo a los Corintios. Puede también aparecer este, primera carta de San Pedro, segunda carta de San Pedro. Un ejemplo, vamos al segundo libro, Antiguo Testamento, segundo libro de Esdras, capítulo 11, versículo 1 al 2. Lo voy a leer para que ustedes lo busquen en su casa, practiquen y vean si coinciden con lo que yo he leído. Esta traducción, esta Biblia, una traducción españolizada, más española. Entonces, segundo libro de Esdras, capítulo 11, versículo 1 al 2. Los príncipes o magnates del pueblo fijaron su habitación en Jerusalén, mas el resto de la gente se sacó por suerte la 10ª parte, para que se estableciese en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 en las demás ciudades. Y el pueblo llenó de bendiciones a todos aquellos que se habían ofrecido espontáneamente a morar en Jerusalén. Se dice, es palabra de Dios, y todos respondemos, te alabamos, Señor. Muy bien. Otra forma de leer la Biblia es en forma de oración. Leerla como oración y como contemplación. Se escribe lectio divina y se dice lexio divina. La lexio divina, es leerla en forma de oración. Por ejemplo,
Ahí tenemos el texto de Marcos, capítulo 10, versículo 13, eh, 14 y 15, ¿no? Entonces el 13 y 16, del 13 Marcos, libro de San Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Podemos usar ese texto para hacer una lección divina y practicamos y aprendemos. ¿Cómo se hace la lección divina? La lectura espiritual, sobrenatural de la palabra de Dios, al modo como lo hacen los monjes, los contemplativos, los ermitaños, los monasterios, o en las ermitas, o en los yermos, o en los desiertos, y como aconseja San Benito Abad, en la regla de San Benito, es la siguiente. Tiene paso. Primer paso, leer el texto literal. ¿Qué dice el texto? Leamos. Algunos niños se acercaban a Jesús para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. En palabra de Dios, alabamos Señor. Bien, hicimos el primer paso, leímos la lectura tal cual dice ahí. Nos damos cuenta que es una traducción más española, ¿eh? Usan los verbos sobre de vos, vosotros. Bien, vamos a ahora el segundo paso, que es: ¿qué me dice a mí? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué mensaje nos deja? A veces para entender el mensaje es bueno hacer lo que se llama composición del lugar. ¿Cómo se hace eso? Se cierra los ojos, se lee, y una vez leído, se trata de memorizar, de acordarse de la memoria, se cierra los ojos, o cuando escucho el Evangelio en un audio, o grabar el audio, y después escuchar el audio con los ojos cerrados. Composición de lugar es irme al lugar, yo, como si fuera un sueño o una película, imaginarme, fantasear con el lugar, usar el pensamiento, la mente, todas mis potencias internas, mis sentidos internos, con sentido común, ¿ah? Y irme al lugar, contexto, y ser protagonista, ver a Jesús ahí como si yo estuviera ahí, lo estoy viendo, verme en el lugar, ver los niños jugando, los apóstoles, la gente, las vestimentas, el momento de esa cultura, sentir, saborear, oler, escuchar todos los ruidos, los olores, los colores, el tipo de vestimenta del momento, ¿no? De Jesús. Imagíname que estoy ahí. Y mirar a Jesús, escuchar su voz, contemplar, escuchar y hacer mía esta representación. Ya estoy transformando la oración vocal en mental. Si en esa mentalidad entro a interactuar con Jesús, es una oración de meditación y se puede elevar por la gracia de Dios a una oración contemplativa, donde se cruzan las miradas y solamente me dedico a mirar a Jesús y a escuchar a Jesús, de dejarme seducir por el amor. Y este segundo punto, ¿qué me dice a mí Jesús? En mi caso, podríamos decir que Dios nos pide que seamos como los niños, sin su inocencia, su pureza, de dejar de poner tantos peros y disfrutar de Jesús, tantas trabas, tantos prejuicios, disfrutar de Jesús, dejarnos abrazar por Jesús, dejarnos bendecir por Jesús y que Él imponga sus manos y dejar de enfadar a Jesús por ser impedimento que otros que son como niños
quieran acercarse a Jesús. Eso es lo que me dice. Mi caso. El caso de ustedes, el caso de cada uno, en su lección divina, verá qué dice Dios. ¿Qué dice Dios al corazón? ¿Qué contemplamos? ¿No? Yo le respondo, Señor, miro, observo, le digo, Señor Jesús, gracias por enseñarme esto, gracias por corregirme, gracias por amarme, gracias por tequizarme. Y puedo ser soberbio, no aceptarte, o puedo ser humilde, humillarme y aceptarlo, y empezar a ser, y dejar de ser obstáculo para otro. Y obstáculo para ti, que quieres estar en mí. Y por último, en silencio, escuchando a Jesús, como quiere decir. A veces Jesús no dice palabras, lo dice con la mirada. A veces Jesús sabe hablar en el silencio. Debemos aprender a escuchar el silencio de Dios, aprender a contemplar los silencios. Y por último, cumplimos con un propósito, propongo una acción sencilla, posible, como respuesta. Y encontrar en mí qué debo cambiar, qué debo educar para poder ser como Jesús me. Una vez que lo tenga, lo pongo y lo pongo en acto. Después en el día, en la semana, Dios pondrá en mi corazón, en su corazón, qué es lo que digo. Si esta es una forma de leer la Biblia, la lección divina. Bueno, bendiciones. Este aquí el tema de hoy sobre